Saludos, espero que te encuentres bien. Hoy te voy a hablar de un nombre que en ciertos corrillos se decía en voz baja, como si el aire mismo fuera chota. Un nombre que a algunos les daba risa nerviosa y a otros les daba un frío por dentro. De esos fríos que no se quitan ni con café caliente. Y antes de que me preguntes, ¿pero quién es ese? Déjame tirarte la pregunta como se supone que empiece esto. ¿Qué pasa cuando un hombre sale de una condena larga, vuelve a la calle como si nada? Y la calle le pasa factura en una bomba de gasolina con una calma tan brutal que parece escena ensayada? Porque eso fue lo que se comentó, lo que se investigó, lo que se regó por la isla como pólvora mojada. Que Tito Pecoso había vuelto a moverse, que estaba otra vez cerca del negocio, que lo vieron por aquí, que lo vieron por allá, que estaba en contacto con gente pesada y que una madrugada, sin sirenas previas, sin aviso, sin misericordia, el destino lo esperó con los focos blancos de una estación de gasolina y el sonido seco de una puerta abriéndose. Y mira, yo no te voy a vender fantasías como si fueran documentos. Aquí vamos a hablar con cuidado, como se habla cuando sabes que hay gente que escucha. Hay cosas que están en récord, hay cosas que son versiones, hay cosas que son rumor de esquina. Y en Puerto Rico tú sabes que el rumor a veces es mentira, pero a veces es la primera campana antes del fuego. Así que si te quedas hasta el final, tú mismo vas a sentir el patrón. El tipo de patrón que no se ve en fotos, pero se siente en el silencio. Tito Pecoso no es el tipo de apodo que te ponen por bonito. En la calle los apodos son certificados. Te los ganas. Pecoso suena casi cómico como apodo de chamaco, como si fuera un pana del barrio que se pasa en la cancha. Pero aquí es donde empieza el terror fino, el que se mete sin gritar. A veces los apodos más inocentes son los que esconden los expedientes más pesados. Porque cuando un nombre se queda pegado por años, no es por suerte. Es porque hubo historia, hubo respeto, hubo miedo, hubo alguien que dijo, ese no es un cualquiera y el resto del mundo entendió el mensaje sin preguntar. Dicen que en los tiempos duros, cuando la calle estaba caliente de verdad, cuando el negocio se movía por rutas que ni el sol veía, Tito Pecoso era de los que sabía esperar. No el que anda al garete buscando cámara, sino el que se sienta, mira, escucha y cuando habla, la gente se calla. Ese tipo de perfil es más peligroso que el gritón. El gritón te anuncia el tiro. El callao te lo deja sentir cuando ya es tarde. Y ahí es que entra la parte que incomoda, la sombra de los 80. Cuando se menciona viajes, reuniones, mar y aire, contactos, negocios grandes, tú sabes que eso no es un punto de esquina con 2 bolsas y un radio. Eso es otra liga. Eso es el tipo de cosa que cuando explota, no explota solo una vida. Explota familias, explota barrios, explota nombres que después la gente finge no conocer. A Tito Pecoso, según se ha dicho en distintos relatos, y lo que se ha comentado en contextos judiciales y de inteligencia, lo marcaron los años y lo marcó la cárcel. Y la cárcel, papi, no es una pausa. La cárcel es un laboratorio. La cárcel te envejece, pero también te afila. Te quita calle, sí. Pero te da paciencia, te da paranoia, te da esa costumbre de dormir con un ojo abierto aunque no haya nadie. Y cuando alguien cumple condenas largas y vuelve distinto. A veces vuelve arrepentido, a veces vuelve con Dios y a veces vuelve con algo peor. Vuelve con cuentas pendientes que no se ven, con deudas que no se dicen, con el pecho lleno de memorias que no perdonan. Y entonces tú tienes el escenario perfecto para el miedo. Un hombre que carga pasado, que carga nombre, que carga conexiones. Un hombre que, dicen, volvió a moverse. Y si volvió a moverse, la pregunta es, ¿quién lo estaba mirando? Porque en este tipo de historias, el problema no es el enemigo que tú conoces. El problema es el que te saluda, te da la mano, y ya decidió lo que va a pasar. Hay detalles que parecen chiquitos, pero en un guión de terror realista son los que te rompen la cabeza.
Por ejemplo, la estación de gasolina. Ese lugar es la sala de espera del país. Ahí se cruzan los que trabajan, los que janguean, los que están perdidos, los que están escapando, los que están buscando. Ahí todo el mundo está vulnerable porque todo el mundo está distraído. Y una cosa que aprende la calle desde temprano es eso. La rutina mata. No el arma, la rutina. Tú haces lo mismo 1000 veces y la vez 1001 es cuando te caen. Imagínate la escena sin necesidad de adornos. Madrugada, luces fuertes, el sonido del aire, el clink del seguro del carro, la gente medio dormida, el cuerpo con ese cansancio de isla que nunca descansa. Un vehículo estacionado, 2 hombres dentro. Y una tercera persona que también está ahí, lo suficientemente cerca como para que no levante sospecha. Ese es el detalle que pone los pelos de punta. No es un ataque desde afuera, es desde adentro. Es como si el peligro se hubiera sentado contigo. A mí lo que me da frío de este tipo de caso no es la violencia en sí, es la frialdad, es la precisión. Porque cuando se habla de un ataque así, lo que tú escuchas entre líneas es confianza. Para tú estar dentro de un carro con alguien en una estación, tú no estás con un extraño. Tú estás con alguien que, por lo menos por esa noche, tú dejaste entrar. Y cuando el peligro entra con invitación, ahí es que la mente se rompe. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Ajá. Esa es la palabra que en Puerto Rico se queda pegada como chicle. ¿Por qué? Porque los móviles en la calle casi nunca son por dinero como en las películas. Son por poder, por territorio, por respeto, por miedo a que alguien hable, por miedo a que alguien regrese, por miedo a que alguien haga alianzas nuevas, por miedo a que alguien vuelva a reclamar lo que era suyo, por miedo a que alguien, sin querer, active un dominó que tumba a medio mundo. Cuando un nombre como Tito Pecoso vuelve a sonar, hay 2 reacciones, el que se alegra y el que se preocupa. El que se alegra es porque cree que vuelve una protección. El que se preocupa es porque sabe que cada regreso trae una guerra escondida. Y si alguien, luego de cumplir condenas, aparece de nuevo en el mapa, eso significa que hay gente que lo va a querer usar y gente que lo va a querer borrar. Así, simple. Usar o borrar. En la calle no hay término medio cuando hay historial. Y ahora, déjame meter la intriga como se supone, poco a poco, porque aquí viene el detalle que hace que esto se sienta como película, pero sin música de fondo. Se dijo que estos hombres habían vuelto a involucrarse en negocios ilícitos. Se dijo que iban a reunirse. Se dijo que estaban en Carolina, en un punto que no es casualidad. Se dijo que no era un jangueo, y lo más raro, se dijo que no se ocuparon drogas ni armas en la escena, como si lo importante no fuera el botín, sino el mensaje. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que la escena no era para robar, era para ejecutar, era para cerrar capítulo. Y cuando se trata de cerrar capítulos, la violencia se pone ceremonial. Se pone limpia, se pone directa, se pone sin testigos. Por eso, cuando tú escuchas que el atacante salió, se fue y nadie lo detuvo, lo que tú sientes no es sorpresa. Es esa sensación de que todo estaba calculado. En Puerto Rico hay un miedo que nadie admite. El miedo a que te vigilen sin que tú lo sepas. Y no hablo solo de autoridades. Hablo de la calle. La calle vigila mejor que nadie. La calle tiene cámaras humanas. La calle tiene oídos. La calle tiene memoria. Tú puedes mudarte, cambiar de número, ponerte otra gorra, hacerte el nuevo. Y aún así, alguien te reconoce por la manera de caminar, por la manera de mirar, por la manera de pararte. Y si alguien decidió que tú eras un riesgo, ya está. No hay rezo que valga. Lo que hay es tiempo. Y el tiempo en estas historias siempre está trabajando para el final. Por eso es que Tito Pecoso, como tema, no se cuenta como biografía. Se cuenta como advertencia. Como la historia de lo que pasa cuando tú crees que saliste del ciclo, pero el ciclo nunca salió de ti. Porque tú puedes haber cumplido tu tiempo. Tú puedes haber pagado. Tú puedes haber cambiado. Pero hay gente que no quiere que tú cambies. Hay gente que necesita que tú sigas siendo el monstruo para justificar lo que te van a hacer. Y hay gente que te prefiere muerto antes que libre, porque un muerto no habla, no reclama, no negocia, no se sienta en mesas. Y aquí viene el gancho oscuro de esta primera parte.
Si el ataque fue desde el interior del vehículo, eso significa que la última conversación fue normal, o por lo menos pareció normal. Eso significa que hubo segundos antes del caos donde alguien dijo todo bien, donde alguien se rió, donde alguien miró el reloj, y en algún punto alguien decidió mover la mano. Ese cambio, ese microsegundo, es lo que da terror. Porque te recuerda algo bien simple. El peligro no siempre entra pateando puertas. A veces entra hablando bajito. Si te quedaste conmigo hasta aquí, es porque ya sentiste esa presión en el pecho que no viene del susto, sino de la intuición. Esa sensación de que esta historia no se trata solo de balas, sino de tiempo. Porque el tiempo en el bajo mundo no cura nada. El tiempo madura las cosas, las deja listas. Después de aquella madrugada, lo primero que empezó a correr no fue la versión oficial. Fue el murmullo, el dicen que, el yo escuché, el eso no fue casualidad. En Puerto Rico, cuando algo grande pasa, la calle habla antes que el parte de prensa. Y la calle no habla con fechas ni con códigos penales, habla con intuición, con memoria, con miedo heredado. Porque mira, cuando se dice que Tito Pecoso había vuelto a vincularse, que había regresado a moverse, eso no significa que estuviera vendiendo al garete ni tirándose selfies. Significa que alguien lo vio. Y cuando alguien te ve, automáticamente alguien más te está midiendo. Así funciona esto. Nadie se mueve solo. Nadie vuelve sin despertar fantasmas. Hay algo que no se dice mucho, pero todo el mundo sabe. Cuando tú cumples condena larga, tu nombre se queda flotando. No desaparece. Se queda como una sombra que algunos respetan y otros odian. Y cuando sales, esa sombra camina contigo. No importa si estás tranquilo, si dices que cambiaste, si te metiste en lo tuyo. Hay gente que no cree en segundas oportunidades. Y hay gente que cree que la segunda oportunidad es precisamente cuando te bajan la guardia. Se comenta que Tito Pecoso no era de los que hablaba de más. No era un bocón. No era un tipo de redes. Eso lo hacía más peligroso y más vulnerable. Porque cuando tú no gritas lo que sabes, hay quien asume que sabes demasiado. Y en este juego, saber es más grave que hacer. Y aquí es donde la intriga se pone espesa, porque empieza el juego de las preguntas que nadie responde en voz alta. ¿Quién llamó a quién esa noche? ¿Quién propuso verse? ¿Quién dijo tranquilo, eso está frío? ¿Quién sabía que esa parada no era inocente? Las estaciones de gasolina tienen cámaras, sí, pero también tienen puntos ciegos, y más importante aún, tienen rutina. Y la rutina es el aliado perfecto del que quiere hacer algo sin levantar sospecha. Nadie se alarma por un carro detenido. Nadie se alarma por gente hablando. Nadie se alarma hasta que el sonido cambia. Dicen que el ataque fue rápido. Demasiado rápido. Ese es otro detalle que inquieta. Cuando algo es rápido es porque fue ensayado, porque ya estaba decidido, porque no había discusión, porque no había duda. Y cuando no hay duda, lo que hay es orden. Y las órdenes no salen de la nada. Empieza entonces a rondar el nombre de otros hombres. Nombres que no son nuevos, nombres que vienen de atrás, nombres que cargan historias pesadas, historias que se cruzan, historias que se pisan. En Puerto Rico, el pasado nunca se queda quieto. El pasado se sienta contigo en el carro si tú lo permites. Se habla de que ese regreso al ambiente no fue bien visto por todo el mundo, que hubo advertencias, que hubo comentarios sueltos, que alguien dijo, ese tipo está al garete. Y esa frase, papi, en la calle es sentencia. No significa que estés loco, significa que no estás obedeciendo. Y la desobediencia es el pecado capital del crimen organizado. Tú puedes ser violento, tú puedes ser frío, tú puedes ser astuto, pero no puedes ser impredecible si hay jerarquía. Ahí es donde el terror se pone psicológico, porque ya no estamos hablando de un tiroteo impulsivo. Estamos hablando de disciplina criminal, de control, de mensajes internos, de ese tipo de muerte que no es para la prensa, sino para los que saben leer entre líneas. Y ahora piensa esto conmigo. Si alguien decide eliminarte dentro del carro, frente a luces, sin robarte nada, sin llevarse nada, es porque lo que importa no es lo que tienes encima, es lo que representas. ¿Es borrar una ficha del tablero? Es reordenar el mapa. Muchos creen que la violencia en Puerto Rico es caótica. Y sí, a veces lo es. Pero hay momentos donde es matemática, donde es quirúrgica.
donde no se desperdicia ni un movimiento. Y esos momentos son los que más miedo dan, porque te dejan claro que hay mentes frías operando detrás. Después del suceso hay algo que siempre pasa: el silencio estratégico. Nadie vio nada. Nadie sabe nada. Nadie estaba allí, aunque hubiera cámaras, carros, testigos potenciales. Porque cuando el mensaje es claro, nadie quiere ser el próximo ejemplo. Y aquí no estamos hablando de miedo irracional. Estamos hablando de supervivencia. Las investigaciones empiezan, los nombres salen, algunos se mencionan, otros se susurran, algunos caen, otros se van, algunos regresan años después. Porque así es este ciclo, lento, paciente, vengativo. No se resuelve en una semana, no se resuelve con un arresto, se resuelve cuando la balanza se estabiliza o cuando todos los que tenían algo que ver ya no están. Y tú puedes preguntarte, ¿pero por qué ahora? Esa es la pregunta clave. Porque el tiempo escogido nunca es casual. El momento habla, el lugar habla, la compañía habla, todo habla. Y cuando tú unes los puntos, lo que ves no es un crimen aislado, ves una corrección. Aquí es donde mucha gente se equivoca creyendo que salir de prisión es empezar de cero. No. Salir de prisión es volver a entrar a un mundo que siguió sin ti, que hizo alianzas sin ti, que creció sin ti y que puede verte como un estorbo, como un riesgo o como una amenaza innecesaria. Y si tú no sabes leer ese ambiente, el ambiente te lee a ti. Se dice que Tito Pecoso había cumplido su tiempo, que había pagado. Pero la calle no cree en pagos al sistema. La calle cree en cuentas personales. Y esas cuentas no prescriben, no se archivan, no se olvidan. Por eso, cuando esa madrugada terminó y amaneció, no amaneció solo un cuerpo. Amaneció un mensaje que muchos entendieron sin que nadie lo explicara. Amaneció un ojo con volver, amaneció un ojo con moverte, amaneció un ojo con confiar. Y si algo da verdadero terror en estas historias no es la muerte, es la normalidad que la rodea. Porque después de eso, la gente siguió echando gasolina, siguieron pasando carros, el sol salió, el país siguió, como si nada, como si esa violencia fuera parte del paisaje. Y quizás eso es lo más perturbador de todo, lo fácil que el horror se integra a la rutina. Si algo quedó claro después de aquella madrugada es que el miedo no siempre grita. A veces camina bajito, se sienta en la esquina, observa y espera a que tú cometas un error. Y en el mundo donde se movía Tito Pecoso, los errores no se anuncian, se cobran. Con el pasar de los días, la calle empezó a recomponerse. No porque hubiera justicia, sino porque la vida en esos ambientes no se puede detener. Los puntos siguieron abiertos, los carros siguieron rodando, las miradas siguieron cruzándose sin saludarse. Pero había un cambio sutil en el aire, un silencio distinto. Como cuando todo el mundo entiende que hay temas que no se hablan ni en voz baja. Porque después de una muerte así, nadie quiere ser el próximo nombre que corra de boca en boca. Nadie quiere que lo mencionen en una conversación que empiece con «¿Supiste lo que pasó con...?» Ese es el verdadero terror. Convertirte en una frase inconclusa. Empiezan entonces los reajustes. Los que estaban cerca se alejan. Los que estaban lejos se acercan. Los que antes llamaban, ahora no contestan. Y los que nunca llamaron, de repente aparecen. Así funciona el reacomodo. No es caótico, es calculado. Cada quien mide cuánto ruido hace, cuánto espacio ocupa, cuánto pesa su nombre ahora que falta uno. Aquí es donde entra algo que muchos no entienden. El bajo mundo no es solo violencia, es administración del miedo. Y Tito Pecoso, aunque algunos lo veían como un hombre del pasado, todavía representaba una variable incómoda. Porque el pasado trae memorias, y las memorias traen resentimientos. Y los resentimientos, cuando se mezclan con poder, son dinamita. Se empieza a comentar que había reuniones discretas. No de esas con 20 carros y música alta. No. Reuniones pequeñas, casi invisibles. 2 carros, 3 personas. Un rato corto. Miradas más que palabras. En Puerto Rico, cuando la calle se pone así de callada, es porque alguien está escribiendo el próximo capítulo sin testigos. Y no nos vamos a engañar. Cuando un nombre como Tito Pecoso cae, nadie cree en casualidades. La pregunta no es quién apretó el gatillo. La pregunta es quién autorizó que se apretara.
Porque en estos niveles, el gatillero es solo el último eslabón. El verdadero poder nunca se ensucia las manos. Se habla de que había gente incómoda con la posibilidad de que Tito volviera a tener influencia. No necesariamente porque estuviera haciendo algo, sino porque podía hacerlo. Y en estructuras criminales, la posibilidad es suficiente. No se espera a que el problema crezca, se corta de raíz. Y aquí viene lo más inquietante. Hay quienes dicen que él mismo lo sabía, que no andaba confiado, que no estaba relax, que había cambiado rutinas, que evitaba ciertos sitios, que medía las conversaciones. Pero el problema no siempre es lo que haces, es lo que otros creen que vas a hacer. En la calle, la percepción mata más que la realidad. Empieza entonces a surgir el tema de las lealtades viejas, de favores que nunca se olvidaron, de deudas que nadie mencionó en años, pero que seguían ahí, acumulando intereses. Porque tú puedes hacer tiempo, puedes salir, puedes tratar de vivir tranquilo, pero si dejaste asuntos abiertos, esos asuntos tarde o temprano te encuentran. Y no es que alguien se levante un día con ganas de matar. No, es que alguien se levanta con ganas de cerrar ciclos. Y cerrar ciclos en ese ambiente no significa diálogo ni perdón. Significa eliminar piezas que ya no encajan en el nuevo orden. Después del suceso, las autoridades hablan de investigaciones, de pistas, de líneas abiertas. Pero la calle sabe que muchas veces esas investigaciones corren detrás de algo que ya pasó por encima. Porque cuando una organización decide mover ficha, lo hace sabiendo que el ruido va a venir después, no antes. Por eso nadie corre. Por eso nadie se esconde de inmediato. Por eso la vida sigue, porque el mensaje ya fue entregado y entendido. Y cuando el mensaje es claro, no hace falta repetirlo. Hay quienes dicen que esto fue una advertencia a otros, que no se trataba solo de Tito Pecoso, sino de cualquiera que estuviera pensando en regresar, en reclamar espacio, en renegociar respeto. Porque el respeto en estos círculos no se hereda ni se recuerda, se revalida. Y a veces la revalidación no está disponible. Lo más perturbador es cómo la violencia se normaliza al punto de volverse pedagógica. Enseña, marca, ordena. No necesita discursos. Un solo evento reestructura más que 100 reuniones. Y mientras tanto, las familias quedan con preguntas que nunca tendrán respuesta. Porque aquí no estamos hablando solo de estructuras criminales, estamos hablando de vidas humanas atrapadas en dinámicas que los superan. Gente que pierde sin haber jugado, gente que paga cuentas que no firmó. Pero en la calle eso no importa. La calle no tiene espacio para el dolor ajeno, tiene espacio para el control. Se empieza a mencionar que otros nombres están en la mira, que hay tensión en ciertas áreas, que algunos andan bajitos, que otros se fueron, que otros están esperando. Porque después de un evento así, el ambiente nunca queda igual, queda inestable, y la inestabilidad es peligrosa, pero también es oportunidad. En este punto, la historia deja de ser solo sobre Tito Pecoso. Se convierte en un espejo de cómo funciona el poder en la sombra, de cómo las decisiones se toman lejos de cámaras y micrófonos, de cómo la vida vale menos que la conveniencia estratégica. Y tú, que estás escuchando esto, quizás piensas que es exagerado, que suena a película. Pero en Puerto Rico, la línea entre película y realidad es bien finita. Aquí hay historias que no necesitan guionistas, solo necesitan tiempo. Después del silencio viene el eco. Y el eco en la calle no repite sonidos, repite consecuencias. Porque cuando cae una figura como Tito Pecoso, no se cierra una historia, se destapa otra. Y esa otra casi siempre es más oscura. Empiezan a aparecer los oportunistas, los que estaban esperando, los que nunca se atrevieron, los que sonrieron en los velorios y tomaron nota mental. Porque aquí nadie llora sin calcular. El luto dura lo que dura el vacío de poder. Y el vacío de poder es una invitación peligrosa. En ciertas esquinas se empieza a notar el cambio. Nuevas caras, nuevas miradas, carros que antes no se veían, rondas más largas, radios que no se apagan. El punto sigue abierto, sí, pero ya no se corre igual, ya no se confía igual. Porque ahora todo el mundo se pregunta lo mismo, aunque nadie lo diga. ¿Quién manda ahora? Y cuando esa pregunta no tiene respuesta clara, la calle se pone nerviosa. Los gatillos se vuelven más ligeros, las sospechas más rápidas. Cualquier movimiento raro se interpreta como traición. Cualquier silencio se lee como amenaza.
Aquí es donde el terror deja de ser un evento y se convierte en ambiente. No hay tiros todos los días, pero hay una presión constante, como si el aire pesara más, como si cada decisión tuviera un precio invisible. Y eso cansa, eso rompe, eso empuja a la gente a cometer errores. Se empieza a hablar de listas, no escritas, claro, listas que existen solo en conversaciones cortadas y miradas largas. Ese estaba con él, aquel le debía. Este sabe demasiado, y cuando el ambiente se llena de listas invisibles, nadie duerme tranquilo. Porque en el bajo mundo no se castiga solo al culpable, se castiga al riesgo. Algunos intentan negociar, mandan mensajes indirectos, usan intermediarios, gente que no está manchada todavía, pero negociar desde la debilidad casi nunca funciona. La calle huele el miedo. Lo detecta como los perros detectan sangre. Otros optan por desaparecer. Se van para Estados Unidos, se mudan de área, cambian número, cambian rutina. Pero eso no siempre es salvación. A veces es solo aplazar lo inevitable. Porque si alguien decidió que tú eres parte del problema, el mapa completo no te va a esconder. Mientras tanto, las autoridades hablan de posibles móviles, de ajustes de cuentas, de líneas de investigación. Palabras limpias para describir un mundo sucio. Porque la realidad es que muchas veces la policía llega después de que la calle ya resolvió lo que quería resolver. Y no es que no quieran, es que este juego se mueve a otra velocidad. Se decide antes, se ejecuta rápido y se normaliza enseguida. Lo más fuerte de esta etapa es cómo la gente se acostumbra, cómo una muerte grande se convierte en referencia. Eso fue antes de lo de Tito. Eso pasó después de lo de Tito. Como si el tiempo se dividiera por eventos violentos. Como si la historia de un barrio se midiera en cadáveres. Las familias, mientras tanto, viven otra realidad. La de las llamadas que no llegan. La de los rumores que duelen más que la verdad. La de la impotencia. Porque cuando alguien muere en estas circunstancias, no solo pierde la vida, pierde el derecho a una narrativa limpia. Todo se contamina, todo se cuestiona. Y ahí está otro nivel del terror. Que tu nombre quede atrapado en versiones que tú no puedes corregir. Empiezan a salir historias viejas, cuentos de antes, supuestas traiciones, supuestos acuerdos, cosas que nadie comprobó, pero que ahora sirven para justificar lo que pasó. Porque en la calle, después de un muerto, la gente busca razones, aunque tenga que inventarlas. Algunos dicen que Tito Pecoso sabía demasiado, otros que no sabía nada, pero representaba demasiado. Otros que simplemente estuvo en el lugar equivocado con la gente equivocada en el momento equivocado, y puede que todas sean verdad al mismo tiempo. Porque aquí no hay una sola causa, hay acumulaciones. Hay tensiones que se arrastran por años, hay silencios que se pagan caros, y mientras todo esto ocurre, hay jóvenes mirando, aprendiendo, entendiendo el mensaje, viendo cómo el poder sube y cae y decidiendo en silencio si quieren ese camino o no. Pero el problema es que en muchos lugares ese camino parece el único visible. La violencia se vuelve aspiracional. El respeto se mide por el miedo que causas, y la vida se convierte en una apuesta constante. En este punto, el nombre de Tito Pecoso ya no se menciona tanto, y eso es lo más peligroso, porque cuando el nombre se apaga, lo que queda es el efecto, y el efecto sigue caminando solo. La calle no guarda luto, la calle se reorganiza, y eso pasa rápido, demasiado rápido para el que todavía está tratando de entender qué carajo ocurrió. Después de la muerte de Tito Pecoso, lo que vino no fue silencio, fue ruido interno. Un ruido que no se escucha con los oídos, sino con el cuerpo. Ese presentimiento raro cuando sales de noche. Esa sensación de que alguien te mira aunque no veas a nadie. Ese instinto que te dice que algo se está moviendo debajo de la superficie. Porque cuando una ficha pesada cae, las demás no se quedan quietas. Empiezan las reuniones discretas, casas prestadas, garajes cerrados, conversaciones sin celulares, miradas que pesan más que las palabras. Nadie habla de poder directamente, pero todo el mundo lo está midiendo. ¿Quién tiene gente? ¿Quién tiene armas? ¿Quién tiene conexión? ¿Quién tiene deudas pendientes? Y sobre todo, ¿quién tiene hambre? El hambre es peligrosa, más que la ambición, más que la rabia. El hambre empuja a gente sin paciencia a cometer errores rápidos, a querer saltarse pasos, a creerse listos antes de tiempo. Y la calle castiga eso sin piedad. Se empieza a sentir el cambio en detalles pequeños.
Puntos que antes cerraban a cierta hora ahora se quedan abiertos. Otros que bajan el ritmo. Hay caras nuevas haciendo guardia. Muchachos jóvenes con pistolas grandes que todavía no saben ni cargar bien el miedo que tienen encima. Se les nota en la forma de caminar, en cómo agarran el arma, en cómo miran alrededor. Eso es una receta para el desastre.